lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables. Hola, ¿cómo están mis amigos de su programa Aquí Ahora? Bueno, como siempre, noticias vienen, noticias van. El país no deja de parar. El movimiento político en Venezuela, bueno, va cada día cabalgando. Y nosotros aquí, para darle a todos ustedes la información necesaria para poder estar bien informados. De verdad que, bueno, día a día vemos que las cosas en nuestro país evolucionan de una manera y de otra. Para algunos para bien y otros para mal. No podemos decir que para todos está bien, sino depende de los intereses de cada quien. El país pues evoluciona, sigue su marcha y nosotros desde aquí pues tratamos de darle la información que aparece en los diferentes diarios digitales del país. Vamos a comenzar con esta información que nos da el diario digital en su página web, que dice Ramos Aluc: si las elecciones son el 8 de marzo, el gobierno competirá solo. Mucha gente, bueno, se pregunta por qué ya comenzó la campaña, pues, fuerte por parte del gobierno a estas presidenciales. Ya avanza de una manera u otra dando ofertas para esta contienda electoral, pero Ramos Aluc le dice al gobierno que si las elecciones son el 8 de marzo, competirá solo, dice Ramos Aluc. Bueno, vamos a ver otra nota que dice por aquí, da Amelio: nos encontramos discutiendo la fecha de elecciones. Todavía el Consejo Nacional Electoral informó este lunes que se encuentra todavía definiendo el cronograma para las elecciones presidenciales pautadas para el primer cuatrimestre del año. Todavía no hay una decisión de lo que va a pasar con las elecciones. Estados Unidos sanciona a 4 generales más, entre ellos Marcos Torre. ¿Por qué esta sanción? Bueno, del Departamento de Estado de los Estados Unidos sumó 4 nombres más de funcionarios venezolanos en la lista de sancionados por supuestos actos de corrupción y represión. Cuando hablamos de corrupción es que precisamente van a los Estados Unidos a depositar grandes sumas de dinero en dólares. Y cuando llegan allá, pues lamentablemente ese dinero queda allá en los Estados Unidos, en los bancos depositados, y nadie le puede meter la mano. Nadie, ni siquiera cualquier gobierno venezolano que venga y quiera reclamar ese dinero, no lo puede hacer. Se pierde, pues. Se pierde, como muchas familias que han agarrado para irse para los Estados Unidos, venden todos sus bienes aquí, cuando llegan a los Estados Unidos van a depositar eso en los bancos. Igualito. No solamente le pasa a los políticos, le pasa a cualquier persona que lleve dinero a los Estados Unidos, lo deposita ya en las cuentas en los Estados Unidos y nunca le va a ver más a ese dinero ni la sombra siquiera. También vemos aquí otra nota que acuerdan observación electoral internacional para las presidenciales según Rodríguez. También dice otra nota por acá que vamos a ir leyendo, el Nacional: otros 2 fallecidos por falta de diálisis en Lara y Zulia. También vemos que aquí que la oposición no viajó a Dominicana por falta de garantías electorales. Maduro recibe a Zapatero y dice que sigue trabajando para fortalecer el diálogo nacional. Raffaelli dice: es un drama que en nuestro peor momento la vía electoral sea manipulada, dice acá el abogado Juan Manuel Raffaelli. También vemos aquí que dice el presidente Maduro que Tillerson fracasó, dice Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, vino a una gira por Latinoamérica que lo han llevado a México, Argentina, Perú y termina en Colombia con ideas extremistas y fracasó.
Bueno, otra nota que tenemos por aquí, que reunión de Dominicana quedó en el aire. No se llegó todavía a finiquitar ningún acuerdo. Quedó todo escrito, pero no se firmó nada. Torrealba, el gobierno lo que quiere es aferrarse al poder con las presidenciales. Así lo dijo en un programa Con Todo y Pelcini. Así lo dijo también Chugo Torrealba. Aseguró que existe una gran preocupación en torno a lo que serán las próximas elecciones. El MAS, Maduro actúa con total desfachatez en campaña electoral anticipada. El secretario del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, rechazó los mecanismos de presión por parte del presidente Nicolás Maduro para fijar la fecha de las presidenciales y declarar abiertamente en campaña electoral. También vemos por aquí otra nota de Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos. En Perú estamos preocupados por situación de Venezuela. Reverol, este jueves comienza el operativo Carnavales Felices 2018. IPES Venezuela en tiempo récord admite demanda contra periodistas de Armando. Informó también. Vemos aquí que los tribunales, tiempo récord, los tribunales de Caracas engranaron la maquinaria judicial para silenciar las denuncias de corrupción por la importación de alimentos que admite la demanda número 31 por difamación e injuria que se dio en Venezuela entre el 2002 y 2017. Bueno, vamos a ver otros titulares que nos conseguimos por aquí en otro diario digital. Dice: inmensa devaluación oficial publicada, la nueva tasa DICON, y tampoco hacen la transferencia. Esta montaña de dinero que ustedes ven ahí en euros es la ahora modalidad de hacer transferencias a través de DICON, porque no lo hacen a través de dólar, lo hacen a través de euros. Pero lamentablemente pues ese dinero va a parar a manos de gente muy poderosa en este país, y poco de esos recursos llegan a manos del pueblo venezolano. Venezuela espera fecha en las elecciones con diálogo en suspenso. Todavía no se ha llegado a un acuerdo cuándo serán las elecciones presidenciales. También Tillerson elogia el liderazgo de Perú para alentar al régimen de Maduro y a escuchar la voz del pueblo. Dice así el secretario de Estado de los Estados Unidos. La producción petrolera de Venezuela pudiera caer a 1.35 a fines del 2018. Grupo de Lima evalúa detenidamente si se invita a Maduro a Cumbre de las Américas. Están viendo si invitan o no invitan al presidente a esta cumbre. Vamos a ver qué dice por aquí. Venezuela y Ecuador destacan en el índice de democracia. Unos retroceden y otros avanzan, dice acá la nota. Asamblea Nacional pide reunirse en la frontera con Santos para tratar migración venezolana. Vamos a ver otras notas por acá que vemos en los diferentes diarios digitales. 6 venezolanos han fallecido por falta de diálisis, denuncia Comisión de la Asamblea Nacional. Foro Penal contabiliza 233 presos políticos en Venezuela. Vemos acá otra nota nacional, dice: en riesgo de muerte 42 pacientes por fallas generalizadas en el único centro de diálisis de San Félix, la mafia de la diáspora venezolana. Bueno, vamos a ver otros notas por aquí. El presidente polaco ratifica ley sobre holocausto pese a críticas de Israel, y la misteriosa estancia de Baltasar Garzón en Caracas. Vamos a ver otros titulares de otros diarios. Dice: el presidente Nicolás Maduro propondrá a países de OPEC el uso de criptomonedas. Otro titular dice que Consejo Nacional Electoral continúa
sesión permanente para fijar la fecha de las próximas elecciones presidenciales. Vamos a ver por aquí, no les tengo miedo. Salah Abdel-Sad, terrorista del París, encarará su juicio con un silencio desafiante, dice acá. El sospechoso de los atentados en París del 2015, que lo están ahorita, bueno, en un tribunal para ser juzgado en Bruselas por el tiroteo en Bélgica el marzo del 2016, se encomendó a Alá. Dice que tenía días, dice así, PSV rechaza declaración de Rex Tillerson en su gira por América Latina. También vemos por aquí otra nota, Jorge Rodríguez, el acuerdo de diálogo está listo y hoy esperamos concretarlo. Vamos a ver otras titulares. 50% de las víctimas fatales no participarán en las acciones violentas del 2017, indicó Delcy Rodríguez. Otra nota que tenemos por acá, este jueves 8 de febrero arrancan los carnavales turísticos 2018 en el estado Vargas. Vamos a dar una vuelta aquí a la prensa local en su página digital. Dice suspendida reunión de diálogo entre gobierno y oposición de Venezuela. Tania de Amalio dice que el Consejo Nacional Electoral está en sesión permanente. Cuando haya fecha lo anunciaremos. También tenemos por aquí que tasa de cambio Nodicom se subió a bolívares 30.987,50. De 10.000 bolívares subió a 30.987,50. Jorge Rodríguez, el acuerdo de diálogo ya está listo y redactado. Asamblea Nacional pide a Santos reunirse en la frontera el próximo jueves. Este jueves estará Santos en la frontera colombo-venezolana. Recuerde que en Colombia está ahorita en elecciones al Senado y por ese motivo, bueno, el presidente Santos también está en campaña electoral, por eso que está visitando algunos lugares también de Colombia, haciendo su campaña al Senado de los diferentes partidos políticos que tiene Santos dentro de su contienda política. Así que parte de esa visita que va a hacer a la ciudad de Cúcuta y sus alrededores por el norte de Santander es precisamente eso, campaña electoral, más también fijar posición sobre el caso Venezuela de tantos migrantes que están pasando hacia ese país. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, amigos, vamos a hacer una pausa y al retorno pues estaremos dándole otros titulares de prensa para que usted esté bien informado y amanezca bien informado el día de hoy. Ya venimos. Bueno amigos, seguimos aquí con todos ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Bueno, tenemos por aquí una nota especial del diario El Nacional. Muchas personas piensan, bueno, irse del país, emigrar, comenzar a hacer vida en otros países. Y muchas personas que lo han hecho, en su mayoría, los que se han ido, no han regresado. La migración tiene en Venezuela desde hace muchos años. En los años 50, Venezuela se llenó de muchos migrantes por causa de la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas en los años 50 comenzaron a llegar a Venezuela y a hacer su vida aquí. Llegaron portugueses, italianos, españoles, alemanes, por ahí muy poquitos, pero llegaron también. Y la mayoría, bueno, de los alemanes, algunos se fueron más hacia el norte, hacia la zona de Chile y hacia la zona de Colombia y México. Pero aquí en Venezuela, pues,
relativamente los italianos, los portugueses y los españoles hicieron mucho más vida. Ellos fueron los que vinieron a Venezuela y hicieron esa transformación, pues, por su trabajo, por su talento que traían también. Ahora los venezolanos somos los que estamos ahora saliendo de nuestro país, yéndonos hacia otros lugares, llámese los Estados Unidos, Latinoamérica, pero hay algunas recomendaciones para aquellas personas que se quieren ir de Venezuela. Y aquí está: emigrar en tiempos de crisis, una alternativa que requiere planificación. Nos lo dice así el diario el Nacional. Entre agosto y diciembre de 2017, al menos 20% de los venezolanos salieron del país. 20%. Si somos 30 millones de habitantes, calcule qué cantidad son 20% de venezolanos. Esto quiere decir que aproximadamente un aproximado, ¿no?, de 6 millones de venezolanos. Ahí vemos la cara de muchos venezolanos que han hecho vida, han hecho fortuna aquí en Venezuela, pero lamentablemente ya no pueden seguir buscando, pues buscan una manera, un estilo de vida totalmente diferente y crecer profesionalmente. Sin embargo, no todos evalúan detenidamente el lugar donde pueden materializar sus sueños y las metas para no dejarse ir por esa ola migratoria del momento, ¿no? Mucha gente está migrando porque, no, yo me voy porque el amigo mío se fue, y se van sin tomar en cuenta algunas cosas que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, si vas a salir del país, tienes que tomar en cuenta los documentos que vas a llevar. Uno de ellos, sepas que si tienes antecedentes penales, estás a riesgo de llegar a otro país, y si tienes antecedentes penales y te metes en cualquier lío, bueno, vas a tener peores líos que los que tienes en Venezuela. Tienes que tener también tu acta de nacimiento, importante llevarla apostillada, acta de matrimonio si estás casado, acta de nacimiento de los hijos si los tiene, y documentos universitarios totalmente apostillados para que puedan ser recibidos en cualquier otro país que le puedan recibir. Así que si has pensado y has planificado irse del país, no piense que cuando se vaya vas a conseguir las cosas como las dejó cuando se fue. Recuerde que va a depender de a qué país vayas a visitar. Vas a tener otra cultura, vas a ir hacia otras culturas totalmente diferentes. Por ejemplo, voy a poner aquí varios ejemplos de personas que se han ido para los Estados Unidos. Lo ven como el sueño americano, ¿no? Se van para los Estados Unidos, venden todas las propiedades acá y se marchan. Otros no las venden, otros las dejan aquí para compensar y de repente regresar nuevamente a Venezuela. Pero aquellas personas que venden las propiedades acá, le voy a contar algo que le pasó a un paisano venezolano que vendió su propiedad en $300,000. Puso ese precio, $300,000, vendió su propiedad, se marchó para los Estados Unidos, llegó con ese dinero, lo depositó en el banco. Después que entró el dinero al banco, el banco le pregunta ¿de dónde trae ese dinero? No le pregunta cuando lo va a meter, le pregunta es después de que ya lo tiene dentro del banco. Cuando ya tiene el dinero dentro del banco, el banco le va a preguntar a usted, dame de dónde salió ese dinero, cómo hizo para obtenerlo, y pare de contar. Dice, no, vendí una propiedad. Le dice, bueno, tráigame las pruebas de que vendí una propiedad y para poderla meter aquí para que usted pueda disfrutar de ese dinero que depositó. Resulta que muchos venezolanos, por nuestra naturaleza, que ya es así, cuando hace la venta, si la vendió por 300, hace la venta por $100,000. No la hace por el monto el cual la vendió, la hace por menos. Como cuando va a vender un carro, cuando va a vender cualquier cosa, la hace por menos. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos. Pero resulta que en Estados Unidos, cuando usted llega con esa venta que
que es de $100.000 y no de 300.000, le van a preguntar, bueno, aquí dice que son $100.000 que usted la vendió, y los otros 200, ¿de dónde salieron? Le van a preguntar, y le van a decir, solamente le podemos recibir los 100.000, ahora busque de dónde sacó los otros 200. Y él echa el cuento, no, fue que yo lo vendí, hice la venta por este monto, y entonces le van a decir, vaya a Venezuela y resuelve ese problema. Tiene que volver a venir y volver a hacer otra venta por los otros. Pero cuando usted regresa nuevamente a los Estados Unidos, después de haber resuelto el problema aquí, le van a meter una multa, que le van a quitar, bueno, pues, una suma considerable por esos delitos que cometió. En Estados Unidos hay una cultura que cuando usted dice la verdad, usted pasa liso, no pasa nada. Mientras usted tenga la cultura de decir la verdad, allá existe esa cultura, la cultura de la verdad. Por eso es que decía Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y los Estados Unidos tienen esa cultura, la cultura de la verdad. Usted llega con cualquier mentira allá, y hermano, no pasa la prueba, porque es una cultura totalmente diferente a la de acá. Algunos amigos también que se han ido para los Estados Unidos, ¿qué le ha tocado que hacer? Hacer trabajos para poder ganar bastante dinero, comenzar a trabajar en subastas, subastar productos, comprar productos de subasta y vender productos de subasta, convertirse en un comerciante. Porque en Estados Unidos usted trabajar en cualquier área de las profesionales que usted haya adquirido dentro del territorio venezolano, es muy difícil que llegues allá y hagas lo mismo que hacías aquí. Por eso vemos a veces muchas personas que se han ido, por ejemplo, a los Estados Unidos y siendo con un título de ingeniero o cualquier abogado, lo que sea, los ves trabajando, de repente manejando un taxi o haciendo cualquier otra actividad, vendiendo o limpiando oficinas. Porque en Estados Unidos es mucho más difícil que usted pueda ingresar a cualquier trabajo profesional. Al menos que tengas una super palanca, como dicen por aquí en nuestro argot criollo, ¿no? Ahora, irse para Colombia es otra, hay que saber para qué país me voy a ir, en qué país me van a recibir bien y qué otro país me van a recibir con cierto rechazo. Así que tiene que evaluar perfectamente eso y no irse me voy de aventura, porque aquellos que se han ido de aventura les ha ido pero bien mal. Así que evalúe antes de cometer el error de agarrar las maleticas e irse, porque muchas personas no la están pasando muy bien. Testimonios van, testimonios vienen de personas que se han ido, y los testimonios que dicen los familiares, en cada uno de los casos, dependiendo, muchos están bien aquí, bien acomodados en sus empresas, en sus trabajos, pero por motivos económicos han tenido que emigrar. Y muchos padres también que le han dado la facilidad a sus hijos para que se vayan del país. ¿Para qué? Para ellos tener la oportunidad de tener por lo menos algodón, algo para que sobrevivir aquí en Venezuela. Pero vamos a la pausa y ahorita seguiremos haciendo algunos otros comentarios de historias que todos los días nos cuentan los amigos cuando salimos a la calle, de sucesos que ocurren en nuestra ciudad, que lamentablemente a veces las autoridades hacen la vista gorda de estas situaciones. Pero en el retorno vamos a contarle una historia de una persona que fue asediada por unos malandros a las 4 de la mañana saliendo del Seguro Social, y le vamos a contar qué les pasó para que ustedes vean esta historia. Ya venimos.
Seguimos, amigos, aquí con su programa Aquí Ahora. Bueno, buscando aquí algunas informaciones en los diferentes diarios de el país. Y bueno, como les decía en el anterior comentario que les hacía sobre casos de historias que nos cuentan algunas personas que a diario estamos visitando gente en las empresas, visitamos, vamos dándole algunos consejos para que su empresa se desarrolle, crezca en estos momentos de crisis, en dificultad, y asesorando también a algunos empresarios de qué manera comenzar a poner en marcha pues sus proyectos e ideas, ¿no? Y también escuchamos las historias que nos cuentan. Una señora nos contaba que salía con su esposo del hospital después de estar en un caso en el hospital del Seguro Social, atendiendo a un familiar allá. Salieron como a las 4 de la mañana después de que, bueno, todo estaba estable, y salieron en ese momento. Se dirigían a su hogar a descansar, y cuando salieron en la intersección donde está el semáforo entre la ULA, la avenida que va hacia Alvarata y la otra calle que viene, que es una carretera, bueno, una carretera bastante antigua, ¿no? La Panamericana, bastante antigua, que viene de la Guayana y sigue hasta allá, hasta la avenida Industrial. En esa intersección, precisamente, a las 4 de la mañana, se vieron bloqueados por palos, arbustos que pusieron en la calzada. Y en el momento que ellos se bajan a quitar un poquito para abrir paso para poder pasar, la persona le pone una pistola en la cabeza. En ese momento, que va a tratar de bajarse para abrirse paso en esa guarimba que le pusieron ahí. Ha de resultar que, bueno, los malandros que estaban en la zona, que tenían esa trampa ahí para que la gente se detuviera, le dijeron al hombre, bueno, agarramos aquí un pez gordo, dice el malandro, ¿no? Le dice a los amigos estos, y le han quitado todo, le quitaron el reproductor, la cartera, los zapatos, los celulares, lo que se pudieron llevar, pues. Aún el gato, el caucho de repuesto, todo se llevaron. De broma no se llevaron el carro. Dijo él, bueno, no se llevaron el carro porque habían otros carros parados del otro lado que estaban con las luces altas alumbrándose ya, y por temor de repente que hubiera una persecución, no se llevaron el carro. A todo esto, después de que pasó el suceso, ellos regresaron al sitio cuando ya era de día. Cuando ya era de día, regresaron a ver si podían ver algo de lo que sucedió, pues, en los alrededores del sitio. Y se han conseguido con la sorpresa de que, como ellos vieron por dónde se metieron los malandritos, se metieron, después que los atracaron, ellos se fueron por el monte, ¿no? En ese sector que está desde la intersección de la ULA, donde está el Yugel, ahí al semáforo, en esa intersección, en esa zona, esa parte de la avenida, hay un terreno baldío. El monte está bastante alto. Y en ese terreno, da la casualidad que ellos se bajaron a virar porque vieron cuando los hombres se metieron por ese terreno. Sorpresa que han conseguido todo lo que le robaron. Ahí metido en una cueva que hay ahí. O sea, los hombres robaron, dejaron eso en la cueva, se marcharon, y ellos lograron conseguir todas sus cosas. Consiguieron hasta los papeles, que se llevaron hasta los papeles y los documentos del vehículo. Todo lo consiguieron en esa cueva, ahí metida en ese monte. Y no solamente consiguieron lo de ellos, consiguieron cosas que no eran ni siquiera de ellos. Habían cualquier cantidad de botín, vamos a decirlo así, el botín de estos ladrones. Eso está entre la intersección de el semáforo que comunica hacia la ULA y el semáforo que comunica hacia el Seguro Social. En ese pedacito de avenida, en la zona del terreno que está baldío, en esa zona ahí existe una guarida secreta, entre comillas, una guarida secreta, donde los ladrones, después de hacer sus fechorías en ese tramo de la calzada en horas de la madrugada, ahí es donde guardan las cosas, ahí es donde dejan todos sus botín. Ahora
a saber si las autoridades conocerán de esos hechos. Increíbles pero ciertos, según como la versión que me contaron estos amigos, que les sucedió a ellos de manera personal, pero lograron realmente, con astucia y también con cierto temor de que fueran a conseguirse allá los delincuentes en el lugar, lograron recuperar todos sus bienes. Pero como decían ellos, no solamente estaban los bienes de ellos, sino habían bienes también de otras personas a las cuales ya les había pasado lo mismo que a ellos. Así que bueno, una alerta a las autoridades, para que tomen cartas en el asunto y evalúen esa zona de San Cristóbal donde están atracando a la medianoche, trancando las vías para poder hacer este tipo de delitos. Bueno, voy a darle una vuelta por aquí sobre algunos detalles que vi por aquí también en diferentes diarios, que no son muy alentadores, ¿no? No son muy alentadores, pero aquí vemos, por ejemplo, el caso del Nacional. ¿Qué nos dice Mota Domínguez? Culpó a la oposición de la lacrimógena lanzada en el metro de Caracas. Recuerde que el día de ayer accionaron una bomba lacrimógena con todo ese tumulto tan grande que existe en la ciudad capital de gente que viaja a través del metro de Caracas. Pues una persona inescrupulosa destapó una bomba lacrimógena y la soltó y causó pánico a todas las personas que estaban en el lugar. Pero Mota Domínguez está culpando a la oposición. Ahora habría que ver quiénes son los que realmente tienen estos artefactos, ¿no? Si son la gente de la oposición o quién será los que tienen estas tipo de productos. Bueno, también veo por aquí que la Chrysler se separó de firma en Venezuela por deuda del gobierno. El gobierno le debe 200 millones de dólares a la Chrysler Venezuela, y por ese motivo creo que si dice que Chrysler se separó de la firma en Venezuela, eso quiere decir que bueno, que están también recogiendo sus churules y se están yendo del país. Vamos a ver qué otras cosas tenemos por aquí. Vemos la opinión de Cúcuta. ¿Qué nos dice la opinión de Cúcuta en la parte de economía? Dice indicadores para los que quieren saber a cómo amaneció el peso el día de hoy. Ayer estaba en 0.20, hoy está a 0.24 para la compra y 0.28 para la venta. También vemos aquí cómo está en Colombia, se mantiene el mismo valor del dólar, mientras que aquí en Venezuela fluctúa, sube y baja, y en Colombia se mantiene en el mismo precio. Por eso es que mucha gente agarra, cambia los bolívares, compra, pues esa gran compra de moneda que ahora se ha desatado en todo el país, la compra de moneda venezolana para irla a vender a Colombia y poderla cambiar a dólares, porque son mucho más baratos que en Venezuela. Bueno, vemos por aquí otras notas. También Maduro propuso a la OPEP mantener recortes para estabilizar el precio del petróleo. Y vamos a escuchar por aquí algo importante que Vladimir Villegas en el programa de ayer: en Venezuela falta hacer un proyecto de país que unifique a la nación. Vamos a escucharlo porque fue interesante esta partecita. Vamos a ver si la podemos adelantar sobre el tema específico de lo que decía Vladimir Villegas en su programa. Bueno, vamos a darle a de Venezuela, exministro de Comercio. Listo. Soltémoslo. Antes quiero hacer mi comentario de todos los lunes y quiero referirme a un artículo que escribió el fin de semana Luis Vicente León, ¿Quién se queda aquí?, que se refiere a un tema muy doloroso, y es el éxodo de venezolanos, de profesionales, de trabajadores, de gente prácticamente de todos los niveles, que se van del país en busca de un mejor destino, en vista pues de las complicaciones que implican la vida en la Venezuela de hoy. El salario no alcanza, el desempleo también es una realidad, la inseguridad, la falta de futuro, de perspectiva de futuro para la joven generación, sobre todo para quienes se están formando en universidades, incluso profesionales,
que no ven la posibilidad de adquirir una vivienda, de tener una perspectiva de un trabajo que les dé el salario necesario para vivir. Y frente a esto, el reto que representa tal realidad para Venezuela, para la dirigencia, la que está en el gobierno, la que tiene la responsabilidad de administrar la cosa pública, la que tiene responsabilidad de dar respuesta a los problemas que tiene Venezuela, y también a la que aspira a ser gobierno, que también debería tener al menos una propuesta clara de país para enfrentar esta dura realidad que vivimos los venezolanos. Y el problema venezolano es tan profundo que realmente la diatriba política, la discusión sin base, la persecución de las ideas o de las personas que piensan distinto, la represión, no son respuesta, como tampoco es la retórica de una u otra parcialidad política. En Venezuela hace falta un proyecto de país que unifique a la nación. Está en la Constitución de 1999, pero lamentablemente no hemos podido aplicarla. Es un proyecto por hacerse, es un proyecto que recoge las grandes necesidades del pueblo venezolano, pero está de lado. Y bueno, se han hecho promesas, y ahora en la campaña electoral que se avecina, nuevamente escuchamos promesas, mientras que el país clama por realidades de medidas concretas que permitan solucionar la grave crisis que vive Venezuela y darle a las nuevas generaciones la posibilidad siquiera de soñar en un futuro mejor, y a aquellas personas que se han ido en busca de un mejor destino también la perspectiva de un pronto retorno para crecer en su país, que es lo que todos queremos. Esas despedidas dolorosas que estamos viendo, ya no en Maiquetía, sino en terminales de autobuses, incluso de gente humilde, es la mejor muestra de que no hemos hecho las cosas bien en Venezuela y de que hace falta realmente corregir el rumbo, dar una vuelta en U con respecto a las políticas que se han venido aplicando. Ese es mi comentario por el día de hoy. Bueno, le doy la bienvenida. Bueno, vamos a pasar ahora aquí a hacer algún comentario sobre lo que decía Villegas, ¿no? Sobre el problema también cultural de Venezuela. A veces en la cultura política venezolana vemos el caso, por ejemplo, cuando Carlos Andrés Pérez asumió su mando por segunda vez. ¿Qué hizo él? Agarró a todas esas personas que fueron a participar de la gran beca Gran Mariscal de Ayacucho, que es una gente talentosa que se preparó en diferentes partes del mundo, y los puso como ministros a gobernar junto con él el país, tratando de sobrellevar la carga que para ese entonces había. Y una de las cosas que dentro de sus leyes económicas fue aumentar un mediacito la gasolina, y eso hizo que ¡pum!, implosionara la situación venezolana. Y fue cuando hubo ese gran evento catastrófico en Venezuela como el Caracazo. Pero cuando él estaba gobernando, precisamente estaba rodeado de gente nueva, que no eran políticos, eran pura gente que estaban llegando de afuera del país, de haber recibido la gran beca Gran Mariscal de Ayacucho. Y como eran gente que habían estudiado en las grandes universidades del mundo, él quería convertir a Venezuela en una gran potencia intelectual y económica. Pero no lo pudo hacer. ¿Por qué razón? Habría que preguntársela. ¿Cuál es la cultura del venezolano políticamente? La cultura del venezolano lamentablemente es: no me dé, póngame donde hay. No me dé, póngame donde hay. Porque resulta que la cultura del venezolano políticamente es llegar a cualquier puesto donde mejor le convenga, de ser diputado, ser gobernador, alcalde, lo que sea. ¿Para qué? Para ponerle la mano mientras se pueda, porque ¿cuál es la cultura? Llego a gobernar, y si no aprovecho esa gran oportunidad que tengo en el corto tiempo de estar haciendo mi labor, y si no le pongo la mano a las cosas y logro sacar algo para mí y para mi familia, después otro viene y le pone la mano. Esa es lamentablemente la situación política de Venezuela. Siempre es llegar a gobernar para quedarse con grandes sumas de dinero y desfalcar pues completamente el tesoro nacional. Esa ha sido siempre la cultura, y esa cultura la consiguió en ese momento cuando
Carlos Andrés Pérez quiso transformar el país. No pudo hacer nada sobre esa gran cultura que todavía sigue operando en Venezuela. Todavía es, no me dé, póngame donde hay. Y lamentablemente, hasta que no salgamos de esa cultura y cambiemos nuestra capacidad de hacer las cosas de otra manera, Venezuela difícilmente podrá salir del atolladero en que está metido. Porque dinero hay, riquezas hay. Ayer estaba escuchando a un ancianito de aproximadamente unos 80 y pico de años, que llegó a Venezuela en los años 50 y montó su empresa aquí en San Cristóbal precisamente. Y ahí estaba sentado en la puerta de su negocio, saludando a la gente que entraba y salía después de consumir sus productos. Y me contaba esa gran historia de Venezuela, que les estoy contando yo ahorita en resumidas palabras. El problema de Venezuela es la corrupción, lamentándolo mucho. No puede, ahorita el problema que existe en Venezuela es problema político, no es problema de dinero, porque dinero hay, trabajo hay, riquezas hay todavía, bastantes en Venezuela, mucho dinero, mucha riqueza. Hay todavía petróleo, tenemos un producto que tiene un valor incalculable que no tienen otros países, que es el agua. Que otros países están sufriendo por el agua, mientras nosotros aquí la tenemos a montones. Tenemos tierras para cultivar y producir a montones. Pero el problema nuestro en Venezuela es nuestra cultura. Póngame donde hay. Y ese que lamentablemente es el gran problema grave de todos los venezolanos. Bueno, vamos a concluir el día de hoy con algunas otras notas que tenemos por acá que no hemos terminado de leerles a todos ustedes. Y con esto nos despedimos por el día de hoy. Vamos a ver por acá el diario La Nación, que nos dice casi el 50% de las víctimas fatales no participaron en las guarimbas. También el gobierno y la oposición acordaron misión de observación internacional. Bogotá no tomó previsiones sobre medidas humanitarias y Maduro, hay mucha gente que nos quiere comprar el petróleo. Eso sí es verdad. Mucha gente necesita petróleo venezolano, pero lamentablemente los que la producían la gran cantidad de trabajadores de PDVSA y todos los que producían petróleo en Venezuela, lamentablemente migraron, se fueron. Brasil, Estados Unidos, Europa, con ese talento humano que teníamos de mucha gente que se preparó. Yo fui uno. En Caracas hay una institución que está en el Marqués, se llama Instituto de Nuevas Profesiones, y ahí se estudia petróleo. Y después de haber estudiado petróleo allá en el Marqués, en Caracas, hice mis pasantías en INTEVEC, Instituto de Investigaciones Petroleras, que queda en Los Teques, y tuve la oportunidad de conocer ese mundo también. Pero bueno, no lo desarrollé plenamente porque para ese entonces entrar a lo que llamaba la CBP, Corporación Venezolana de Petróleo. Pero sí hice algunas actividades importantes ahí, como era evaluar los camiones que salían de la zona de Ojo de Agua. En Ojo de Agua había un sector donde llegaba el combustible y de ahí tenían que pasarlo a las gandolas y las gandolas las distribuían por todo la zona capital, incluyendo Guarenas, Guatires, lo que era la zona del estado Miranda y la zona capital. Y teníamos un laboratorio en una camioneta que podíamos parar en cualquier lugar si hay una gandola circulando por cualquier sitio después de salir de Ojo de Agua.
en cualquier momento nosotros los mandábamos a detener, párese ahí, y hacíamos la evaluación de la gasolina que salía de ahí, de ese lugar de Ojo de Agua. ¿Qué se hacía? Se evaluaba si la gasolina estaba contaminada o no estaba contaminada. Eso era, entre comillas, control de calidad. También se llegaba a las estaciones de servicio. Se agarraba, se abrían los tanques de combustible donde estaban las estaciones de servicio, se metía una vara con un producto químico que se le untaba a la vara, ¿ok? Se metía en el fondo del tanque y se evaluaba si la gasolina estaba contaminada o no. ¿Qué era lo que usualmente se contaminaba para ese entonces? Estoy hablando cuando estaba la CBP, Corporación Venezolana de Petróleo. En esa época se evaluaba si la gasolina estaba contaminada porque a veces los amigos le echaban agua a la gasolina. O sea, llenaban los tanques, aparte de la gasolina que tenían, le echaban agua. ¿Para qué? Para hacerla aumentar. Porque para ese momento, recuerde que hubo un pequeño subida de precio de la gasolina, subió un mediecito. Y como había subido de precio, entonces los dueños de las estaciones de servicio agarraban y le echaban agua a la gasolina para hacerla rendir y ganarse una platica adicional. Eso ocurría en esa época y nosotros en un laboratorio que cargábamos, evaluábamos, le echábamos un aditivo, un producto que se le colocaba a la varilla que se metía, que era de color verde, y si salía de otro color que no era el color verde, sino salía de otro color que era la que daba la tonalidad cuando estaba contaminada, pues inmediatamente pasábamos un informe y esa estación de servicio quedaba clausurada y se le hacía sus respectivos evaluaciones, porque a veces podría ser que el tanque se había roto y entonces le estaba entrando contaminantes de lluvia o cualquier otro problema que podía presentar los tanques en ese lugar. Por eso se le tomaban ciertas precauciones, porque una vez era producto de daños que tenían los tanques y otra era producto de que el mismo dueño de la estación hacía ese tipo de reseñas. Pero eso fue una época donde Venezuela era otra, donde Venezuela se evaluaba la calidad de los productos. Hoy en día habría que hacerse la pregunta si todavía sobrevive esa marca reconocida Norben, que era la que evaluaba los productos que se elaboraban en Venezuela. A mí me tocó vivir esa época donde se tenía que evaluar la calidad de los productos y entre eso, pues, la CBP, la Corporación Venezolana de Petróleo, lo hacía a través de laboratorios en camionetas que se viajaban por toda esa zona que nos correspondió, esta zona de Venezuela, evaluar y chequear cada uno de estas estaciones de servicio y camiones también que rodaban porque también a veces pasaba que el dueño de la estación de servicio decía, no, la gasolina me llegó aquí en esas condiciones, yo no fui el que hice porque también había esa otra particularidad. Así que bueno, cosas que pasan y que siguen ocurriendo en Venezuela. Ojalá esa cultura que tenemos en Venezuela, póngame donde hay, no me dé, póngame donde hay, pueda culminar. Así que bueno, nos despedimos, amigos, nos despedimos. Bendiciones para todos y gracias por esa oportunidad de llegar a sus hogares.